cuando empiezas a ver los procesos que haces, te das cuenta de que hay algunos procesos que podrían automatizarse, ¿no? Y que no se automatizan. O sea, si tú estás en una computadora y estás haciendo 100 clics al día, probablemente estés haciendo algo mal, porque lo que busca el inversor es que las personas que están en tu emprendimiento tengan acción, Sí. y no personas externas que ya no participan en el emprendimiento. Claro. Cuando me empezaban a dar un conjunto de tareas súper repetitivas, lo que empecé a hacer fue aprender cómo automatizar esas tareas. Yo el código lo comparo con un idioma, ¿no? O sea, si tú estás aprendiendo a hablar alemán, pues vas a sentir ese mismo miedo como cuando estuvieras aprendiendo a programar en JavaScript. Bienvenidos al podcast, el podcast imperial. Buenas noches, chicos. Hoy quería presentarles, bueno, a una persona que a mí me ayudó justamente en el tema de comunidades. Cuando yo inicié justamente a transicionar, ¿no? de ser contador al tema de programación, tuve el apoyo de muchas personas, ¿no? Y entre ellas estaba Oscar. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola, Mitsuko, ¿qué tal? Muy bien. Oscar, también tú creo que tuviste un pase parecido al mío, ¿no? Tú estudiaste una carrera que, bueno, no era en tecnología, pero ahora te dedicas a tecnología. Sí, es cierto. Yo antes de estar en el sector de la tecnología, estaba en el sector del turismo. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿La carrera completa o algo más? Yo hice la carrera completa de turismo y después estuve trabajando en consultoría turística aproximadamente un año. Ah, ok, ok. ¿Y cómo así fue tu transición o sea, de estudiar turismo y decidirte, digamos, en este caso, meterte a tecnología? Mm, Fue, yo diría que natural. Eh, cuando era niño, muchas de las cosas que hacía cuando mis amigos jugaban PlayStation era cursos de programación en Senati. Ok. Eh, entonces, mientras mis amigos jugaban PES, yo estaba aprendiendo a hacer una calculadora en Visual Basic, por ejemplo. Ah, entonces sí hiciste curso en Senati. Sí, ¿Acá en Cusco o en Lima? Aquí en Cusco, Ah, ok. cuando estaba en el colegio, ¿no? Entonces, siempre he tocado la computadora desde una perspectiva de crear cosas, ¿no? Y cuando terminaba la carrera de turismo, eh, conocí un conjunto de herramientas que las personas que se encargan de hacer marketing digital utilizan, que finalmente terminan siendo herramientas de low code o de no code, ¿no? Y es ahí donde yo entré hacia la tecnología. Ah, ok. Me comentabas que justo, digamos, estabas llevando un curso de marketing y en ese curso de marketing explicaban mucho de las herramientas digitales que se tenían, ¿no? Entonces, como tú ya tenías un pequeño background, decidiste iniciar en este conocimiento. Sí, de hecho fue así. El último año del bachillerato eh, tuve un curso de marketing digital y en ese curso el docente, que era director de marketing digital de una cadena de hoteles en Perú, hablaba mucho de WordPress. Ah, bueno, pues. Y es ahí donde yo empiezo a averiguar un poco más sobre esta herramienta y empiezo a estudiar también técnicamente sobre esa herramienta, ¿no? Entonces sí, empiezo a llevar cursos sobre WordPress para, desde el punto de vista de lo que entonces se llamaba diseño web, que actualmente se conoce como frontend, ¿no? Claro. Sí, Y bueno, ¿qué tanto te gustó WordPress? Porque creo que hasta fundaste una comunidad en Cusco, ¿no? sí, sí. Cuando yo terminé la carrera, pues empecé a estudiar sobre desarrollo web y claro, una de las herramientas más grandes, bueno, más utilizadas, ¿no? En el mercado es WordPress y em, en el lugar en el que estaba había un conjunto de comunidades que se reunían pues cada viernes, o sea, que cada viernes tú eh,
abrías meetup.com y podías decidir ir a la comunidad de Python, a la comunidad de JavaScript, a la comunidad de WordPress, etcétera, y era genial porque era el último día de la semana en el que tú podías decidir hacer algo productivo. Y es ahí donde yo empiezo a participar bastante en la comunidad de WordPress de Lima. Y cuando vengo a Cusco, no encuentro ese escenario, llamémosle, cultural, ¿no? O sea, un viernes, si tú entrabas a meetup.com, no encontrabas nada. Sí. O sea, no encontrabas ninguna comunidad haciendo ningún evento. Y es ahí donde en Cusco decido Fundar. con un amigo más fundar la comunidad de WordPress. ¿Sí? ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 2015. 2015, 2015. Yo me acuerdo que, bueno, no sé si fue el 2016, pero fue por esas épocas cuando estaban enseñando WordPress, pero creo que era por Avenida Infancia. Había un centro cultural. Sí. Sí, ahí creo que les daban espacio, ¿no? Sí, de hecho, es todavía muy difícil encontrar lugares que den espacio a comunidades de este tipo, ¿no? Pero una organización que nos dio ese espacio fue Cipashuayna. Cipashuayna, sí. Y nos dio un espacio bastante confortable, con internet. Entonces sí, hacíamos muchas actividades ahí en Cipashuayna. Siempre se ha habido ese problema, ¿no? De que, digamos, ustedes pueden formar comunidades, pero no hay un espacio donde se realice, ¿no? Sí, es una cosa que va desde el 2015 hasta ahora. Hasta ahora. O sea, ¿pero no han encontrado otro espacio? ¿O? Un tiempo en Cusco, un grupo de personas crearon un coworking. Ok, claro, GenUp. GenUp Coworking. Sí. Y ese coworking nos albergó porque uno de los socios del coworking también pasó a ser un participante de la comunidad, entonces uno de sus aportes era brindarnos un espacio para hacer reuniones ahí. Ese fue un momento, creo que es muy genial también, porque teníamos un espacio casi fijo para hacer eventos. Sí, me acuerdo cuando íbamos a GenUp Coworking. Sí. Y ahora, por ejemplo, en el tema de incentivar el tema de las comunidades, ¿cómo lo estás manejando? Mira, actualmente una de las cosas en las que estoy trabajando es que el incentivo a las comunidades venga de una forma más, se puede decir, ordenada o dirigida, ¿no? Normalmente cuando gestionábamos las comunidades anteriormente era la actividad de una persona. Y la actividad de una persona que buscaba patrocinio de empresas para poder hacer esos eventos. Y actualmente, como te digo, en lo que estoy trabajando es para que las empresas puedan tener un patrocinio un poco más constante en la comunidad y se puedan llevar a cabo los eventos con más regularidad, ¿no? Actualmente hemos hecho muy pocos eventos en el año, pero es algo que, como digo, lo tengo trabajando, ¿no? Y uno de los patrocinadores que sí quiero que haga un trabajo bastante fuerte es Plague, ¿no? La empresa en la que trabajo actualmente. Ok. ¿Esa es una nueva startup o es una empresa como tal? Es una nueva startup que fundé hace ya unos 8 meses, después de haber dejado iFu, que era Fue la que con ganas de Startup Perú, ¿no? Sí, con iFu ganamos Startup Perú 8G Plus, ¿no? Nos presentamos a través de una incubadora arequipeña, porque mi socio era de Arequipa. Y sí. ¿Con Kunan o...? No, con... ¿Kaman? Kaman. Ok. Y bueno, ¿qué tal fue ser incubados por Kaman? ¿Y qué tal fue para haber pasado todo el proceso de incubación por Startup Perú, ¿no? El proceso... Nosotros hicimos un proceso de preincubación y de incubación con Kaman. Y en verdad fue un proceso
muy retador, pero también un proceso muy, muy interesante desde el punto de vista de conocimientos, ¿no? Ah, ahí aprendimos muchas cosas sobre la gestión de una startup, aprendimos sobre la parte legal de una startup, que creo que es algo que se nos, junto con la parte contable, creo que es algo que siempre nos olvidamos un poco, ¿no? O sea, lo legal y lo contable terminan siendo algo que la última rueda del coche, pero sí son importantes. Son importantes, súper importantes. pero, o sea, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en una startup lo que más importa es encontrar su modelo de negocio. Entonces ya como que al final dejan las ganancias o las utilidades, ¿no? Sí, pero hay un tema también del tema de asociación, ¿no? O sea, cuando te asocias con una persona, esta asociación tiene que ser llevada en base a un contrato. Yo creo que es un tema de... Normalmente cuando hay asociaciones, o sea, un grupo de personas que se asocian en una empresa, lo que sucede es que ya hay una cesión de acciones. Sí, sí. Una repartición de acciones. Una repartición de acciones. Sí. Pero cuando hablamos de... Estamos hablando de, por ejemplo, de la parte del aspecto legal en lo que es emprendimientos, hay ciertas otras cosas que se deberían tomar en cuenta, pero que por falta de conocimiento probablemente no se terminan tomando en cuenta. Por ejemplo, una de ellas es el tema de la cesión de acciones, ¿no? Sí, O sea, sí. la cesión de acciones se tiene que hacer inmediatamente, una vez que te asocias, o se tiene que hacer a partir de un cierto momento, ¿no? Claro. Entonces, legalmente hay ciertos términos que te ayudan un poco a gestionar el tema de la cesión de acciones, ¿no? También el tema de expectativas, ¿no? Porque uno a veces cuando funda una startup piensa que puede ser, no sé, el 50% dueño, ¿no? Y eso es un poco difícil porque también para la gestión misma de una startup creo que no es conveniente que una persona, o bueno, que dos personas tengan más del 50%. Legalmente hay alguna, por lo menos los mentores que he tenido han sido que es relativo a eso. Lo más importante es que se tenga un cap table saludable. Un cap table es un conjunto de personas que tienen acciones, ¿no?, dentro de la empresa. O sea, que no haya personas que no están en el emprendimiento. Entonces, imaginemos que empezaron el emprendimiento 3 personas, pero una persona se va, pero todavía sigue reteniendo acciones, ¿no? Eso es quizás mucho más importante desde el punto de vista de inversión, ¿no? Porque lo que busca el inversor es que las personas que están en tu emprendimiento tengan acciones. Sí. Y no personas externas que ya no participan en el emprendimiento. Claro, o sea, no solo contratar empleados, sino también que las personas estén comprometidas con accionariado, porque, digamos, es exponencial el crecimiento de una entidad, o sea, las personas van a tener una retribución mucho más grande que su sueldo. Sí, y de hecho eso es algo que también, como te digo, legalmente se puede manejar con ciertos contratos específicos para no solamente socios, sino también para trabajadores, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, pues de hecho, como te digo, o sea, para mí fue muy importante durante la incubación durante la preincubación y la incubación la parte legal, porque aprendí muchísimo sobre cómo se puede manejar el tema de las sociedades, ¿no? Ok, ok. Y bueno, ¿y qué tal te pareció cambiar ya también, ¿no? De turismo, después a tecnología y después a emprendimiento? No fue algo para mí que me costara mucho, sinceramente. Cuando estaba en turismo trabajaba en consultoría. Okay. Y en consultoría el trabajo es un poco más libre. Y cuando trabajaba en tecnología también trabajaba independientemente después en mi empresa de desarrollo. Y no sé, el cambio no fue tan brusco, diría yo. Pero sí hay un conjunto se podría decir, de procesos o de actividades diarias que cambian un poco si es que estás enfocado en sacar algo adelante, ¿no? Y más aún si es una startup. ¿Ahorita cuántos emprendimientos ya tuviste en todo ese tiempo? Como startups, 2. 2. Sí. ¿Y como emprendimientos? Como emprendimientos, 3. O sea, contando las otras 2 más. Contando las startups, una más. Una más. Ah, ok, ok. ¿Y cuál fue la que más te rindió ahorita? En términos económicos, Sí, sí. pues el desarrollo web rinde
O el Rinde bien. desarrollo en general rinde bastante bien. En términos económicos, ¿no? Pero también ahorita me imagino que como estás en Cusco, muchas empresas te deben preguntar por turismo, me imagino, o sea, por hacer aplicaciones en turismo, basadas en turismo, e-commerce en turismo, o digamos tu sector no está tan relacionado a eso. No, mi sector no está tan relacionado a eso. Sí hago desarrollos para turismo, pero no es el único sector en el que estoy. Entonces, no es algo que pueda, el turismo no es algo que pueda capitalizar en todo lado, ¿no? Solamente, como te digo, en el sector turismo y quizás en otros sectores de restauración. Ah, ok, ok, ok. Y bueno, ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, todo el tema bueno, de los nuevos paradigmas que existen, ¿cómo estás pensando, bueno, migrar o actualizar tu modelo de negocio? A ver, eso es algo que en lo que he estado pensando bastante en los últimos meses, porque es un boom, ¿no? Y siempre las empresas buscan em, agregar la AI como si fuera pimienta en su producto, Sí, ¿no? O sí. sea, tienes tu producto, ahí, pam, lo tiras, ¿no? Em, pero no he visto una forma actual para agregar ahí al trabajo que, que estoy haciendo actualmente, ¿no? Con Plack. Con Plack básicamente es gestión de servidores, el trabajo que hacemos. Y más allá quizás del monitoreo, no veo una forma de agregar lo que es la AI de una manera eh, funcional para el usuario final. Se Ok, podría agregar ahí como un chatbot ok. dentro del sitio, pero mm, si la mayor parte de los incidentes o de los tickets que se abren requieren un trabajo más detallado, quizás un bot que responde a esos tickets no vaya a ser lo más adecuado. Como te digo, podría ser por el lado del monitoreo, pero existen ya un conjunto de sistemas para monitorear un servidor, ¿no? Claro. Eh, entonces, no busco reinventar la rueda, sino simplemente utilizar las tecnologías que existen para mejorar la gestión de un servidor. Ah, ok, ok. O sea, ahorita estás en el tema de servidores, más que todo. O sea, gestión de servidores. Sí, correcto. Slack básicamente es una plataforma que a cualquier persona le permite gestionar un servidor en la nube con 4 clics, Ah, ok, ¿no? ok. Imagínate que tú quieres desplegar una aplicación web. Vamos a poner un WordPress para poner una aplicación web de la que hemos estado hablando. Quieres desplegar un WordPress, pero no quieres desplegarla en un hosting compartido con cPanel, porque ya quizás tu público ya no te permite eso porque tienes un montón de visitas, ¿no? Entonces decides, por ejemplo, desplegar WordPress en un DigitalOcean, en un AWS. Entonces Plack básicamente te permite hacer eso sin tener que crearte una cuenta en DigitalOcean o una cuenta en AWS, sin tener que aprender la interfaz de DigitalOcean o la interfaz de AWS, ¿no? Claro, sin manejar servidores como tal, ¿no? Exacto, no. Entonces Plack es un panel que te permite desplegar, o sea, crear servidores en diferentes nubes. Actualmente trabajamos con dos, AWS y Hesner. Creas el servidor y creas el sitio web. Y automáticamente todas las herramientas que tenemos se encargan de gestionar backups, actualizaciones, auto-healing, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como si tuvieras un servidor en un alojamiento compartido, pero está en un AWS, ¿no? Ok. Ya tienes 8 meses en esa empresa. Sí, 8 meses. ¿Y cuántos empleados tienes? Actualmente somos 3. 3 personas. ¿Todos están en Cusco o ya son remotos? 2 en Cusco y uno remoto. Ah, ok, 2 ok. en Cusco y uno remoto, sí. Y bueno, ¿cómo estás viendo el panorama de desarrollo en general en el tema, bueno, en tu tema, ¿no? O sea, ¿cómo lo estás viendo visionariamente? ¿Cómo piensas crecer? ¿Cómo piensas que va a evolucionar? Ok. Uno de los mercados que más está requiriendo este tipo de servicios em, es el mercado de los e-commerce.
O sea, es muy fácil crear un e-commerce actualmente, eh, pero es muy difícil mantenerlo cuando empiezas a tener muchas compras o muchas visitas, ¿no? Y ese es uno de los segmentos donde estamos entrando. Pero cuando hablo de e-commerce, no solamente hablo de una tienda que tiene productos físicos, sino también hablo de... O sea, la gestión de inventarios. Sí, pero no solamente eso, sino, por ejemplo, una escuela en línea, ¿no? Una escuela en línea también hace ventas. Sí. O sea, hace Ah, claro, transacción claro, en claro. línea, Ahí ya ¿no? te entiendo. O sea, e-commerce relacionado a todo lo que se pueda vender digitalmente. Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay academias en línea, hay tiendas de productos en línea, Hay venta de hay, libros, exacto, ¿no? audiolibros. Exacto, también de productos digitales. Entonces, ese es el segmento que más requiere esto porque eh, cuando crean el sitio, es básicamente una persona que crea el sitio y que empieza a gestionarlo todo. Y cuando empieza a crecer, se dan cuenta que tienen que invertir en ads, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces empiezan a invertir en ads y probablemente contraten un grupo de personas que vean lo que es marketing digital. Después dicen, sí, tenemos que ver la calidad de producto, entonces se van a ver todo lo que es inventario o todo lo que es logística, ¿no? Pero y siguen creciendo y pueden contratar desarrolladores, pero hay un punto que queda muy hueco, que es el tema de lo que se conoce como SIS, Administración de Infraestructura o DevOps, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya esta área queda como hueca y quien pasa a gestionar eso son los desarrolladores, pero los desarrolladores no es como si le estuvieras dando a un carpintero la construcción de una estructura metálica. Claro. ¿Entiendes? No es su área, no es su área de expertise, entonces finalmente terminan realizando un conjunto de acciones que perjudican quizás más que benefician al e-commerce, ¿no? Y entonces es ahí donde entramos, porque básicamente es un panel para que el desarrollador o la persona que vea marketing se encargue de gestionar toda la parte de DevOps o el mismo dueño, ¿no? Eh, y sin contratar un área específica de sysadmin o de DevOps, ¿no? Entonces sí, de hecho, eh, es un mercado, el tema de e-commerce que está creciendo bastante. Me imagino que está yendo más por ese lado, ¿no? Porque todas las empresas están comenzando a implementar e-commerce, entonces están viendo como una oportunidad para ya no tener un DevOps o un desarrollador de infraestructura y te están contratando para que tú des ese servicio. Sí, de hecho va por ahí un poco la propuesta de valor, ¿no? Ah, ok, 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 ok. Y bueno, y ya viendo un poco el tema de comunidades, ¿cómo te gustaría, digamos, o cómo te sería el Cusco ideal para ti en el tema de comunidades? Ya, esa es una pregunta interesante porque yo intenté responder esa pregunta con un conjunto de acciones alrededor del 2016-2017, ¿no? Y el 2015 fue el año básicamente de creación de la comunidad WordPress, el año en el que empezamos a hacer actividades en la comunidad WordPress, pero también había un grupo de personas que veía WordPress como una herramienta de low code o de no code. Ujú. Y entonces fue donde también con otro amigo creamos la comunidad de Google Developers Group, que es la GDG Cusco, ¿no? Y claro, nuestro objetivo era seguir creando comunidades, pero ahí un poco que murió nuestro trabajo, porque ya gestionar dos comunidades ya era bastante trabajo. En ese entonces todavía no teníamos un espacio local y convertí mi casa en el local de las comunidades. No sé si alguna vez recuerdas haber ido a un evento en mi casa. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente todos los eventos eran ahí. Llamábamos a desarrolladores de otros lados y algunos se alojaban ahí. Entonces, en mi casa, digo, ¿no? Entonces se convirtió en un espacio para que puedan crecer otras comunidades. Después, una de las personas que vivía ahí creó la comunidad de Go en Cusco. Ah, de Golan, sí. Y bueno, entonces ya se tenía tres comunidades, ¿no? Para mí, y como te digo, yo intenté responder esa pregunta porque para mí sería ideal que en
en Cusco tú puedas, un viernes o un sábado, puedas elegir a dónde ir para escuchar una charla. Actualmente no puedes hacer eso, ¿no? Sí, sí. No existe más allá que espacios recreativos, eh, Culturales, culturales y el cine. el cine, sí. Entonces no hay mucho. Se puedes tener teatro. Sí, hay una sala de cine nueva que me parece genial. Pero cuando hablamos de cultura tecnológica, no hay un ambiente, se podría También decir, hay ¿no? otro tema que, o sea, creo que la gente toma como que la cultura tecnológica está solo reservada para las universidades, ¿no? Exacto, sí. Ese Es algo loco. Me parece o loco. sea, es como que, digamos, hay muchas personas que aprenden por su cuenta, pero piensan que sí o sí tienen que ir al instituto, sí o sí tienen que ir a la universidad, o sí tienen que ir a un ambiente académico para aprender tecnología. Sí. Y es cierto, porque lo que tú dices es súper cierto, porque muchos de los eventos que se hacen sobre tecnología son eventos encerrados en las universidades. Sí. No recuerdo ahorita el nombre de este evento que se realiza en la UNSAC, por ejemplo, pero es un evento que se realiza en la universidad por estudiantes para estudiantes, ¿no? También existe un poco de una desconexión, ¿no? O sea, digamos, lo que enseñan en las universidades frente a lo que requiere el mercado. En verdad no sabría responder esa pregunta, pero eh, yo sí veo una desconexión en la parte de hacer tecnología o de utilizar la tecnología para hacer cosas, ¿no? Esa desconexión yo sí la veo, porque básicamente en las universidades, por lo menos cuando yo estuve en la universidad, en el pregrado y en el posgrado, eh, es súper teórico, pero cuando al estudiante se le pide hacer algo, muchas veces falla en eso porque no tiene las herramientas para hacerlo, ¿no? Sí, por ese lado yo sí vería un poco la desconexión, pero en verdad no sé si hay una desconexión en lo que es tecnologías que ven en la universidad versus tecnologías que hay en la calle, ¿no? Es lo que, No sabría decirte. lo que pasa a veces mucho es de que cuando terminan la universidad, o sea, tienen que hacer un bootcamp de actualización o de la herramienta en sí, ¿no? Porque tal vez ahí has aprendido mucho C++ o C como tal, y digamos, no es lo que requiere el mercado, ¿no? Requieren otras tecnologías como JavaScript, Front, no sé, React o WordPress en general, ¿no? Es lo que quiere el mercado. Y ahí, por ejemplo, sí existe esa desconexión de que no sales exactamente, ni bien sales de la universidad, sales a trabajar. Bueno, eso es cierto, sí lo escuché de parte de un estudiante de la Universidad, de la Universidad Nacional. Pero sí también lo que me pareció interesante es que sí habían iniciativas de parte de profesores que utilizaban un conjunto de lenguajes de programación que sí se están utilizando fuera, ¿no? Eh, como, no sé, como JavaScript o Python ahora, Python, Python está, ¿no? está Eh, en el ámbito académico entra bastante. entonces, sí, o sea, yo creo que es normal, ¿no? Las universidades siempre van con un pie atrás. Eh, y siempre va a haber un profesor loco, llamémosle Sí, así, sí, que quiere innovar que quiere innovar, ¿no? y crea, bueno, su comunidad o comienza a alentar a los chicos para que hagan otros tipos de cosas, ¿no? Sí. Sí, sí. Y bueno, ¿tú alguna vez has pensado en ser profesor? Por ejemplo, si tienes el grado de magíster, podrías, bueno, el grado de magíster, claro, podrías ser profesor y, bueno, no solo enseñaríamos turismo, no solo enseñar, sino también otras cosas, ¿no? O no te llamó mucho la atención. Pues sí, en algún momento me llamó la atención, pero actualmente no. O sea, actualmente mi foco ya es otro. O sea, hacer tecnología. O sea, más que hacer tecnología, a mí lo que me gusta es crear cosas utilizando tecnología. ¿No? Crear cosas que le resulte útil a las personas, ¿no? Que les No. ayude, ¿no? ¿Y ahorita tienes algún caso así que puedes decir que fue un caso de éxito para una entidad, para una empresa? Eh, Por ejemplo, no sé si te acuerdas de Buttrich. ¿Tú sí. estuviste, ¿no, en ese proyecto o no? No, yo no estuve. Yo no estuve en el proyecto de Buttrich, pero cuando estábamos, a ver, el proyecto de Buttrich básicamente tiene varias Sí, áreas y sí, sí, varias un montón aristas, de... ¿no? sí. En el que sí estuvimos fue cuando yo estaba en IFU. Eh, en IFU nos encargamos de
optimizar su arquitectura, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, por ejemplo, containerizar su aplicación, y empezamos a crear un conjunto de herramientas para ayudar al desarrollo, ¿no? Eh, um, Ahí es donde, por ejemplo, yo sí participé en el área de, podría decir, con Entonces, iFood estuvimos dentro de DevOps para Bootwatch, ¿no? ah, ok, ok. Pero sí, fue, digamos, cuando estaba yo justamente en el tema de WordPress, fue como un caso emblemático, ¿no? Que explotó tanto que no se abastecía en servidores, ¿no? Entonces, Sí, al toque comenzaron a comprar más servidores, pero en realidad no es solo comprar, sino también es gestionar, o sea, que se pueda pagar, se pueda aprender a demanda, básicamente. exacto. Y eso es un ejemplo interesante, por ejemplo, para ver el tema de cómo es que la gestión de servidores termina siendo delegada hacia el área de desarrollo, Sí, y el área de desarrollo empieza a tomar ciertas decisiones en base a sus conocimientos previos que no necesariamente ayudan, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando estamos hablando de servidores, tenemos, por no mencionar el tercero, tenemos dos tipos de servidores web, ¿no? Que son Apache y Nginx, ¿no? Y si tú quieres tener un sitio que sea performante, que sea rápido, no vas a meterlo de un Apache. Probablemente sí empiezas a trabajar bastante en la configuración de Apache, pero se podría decir que la herramienta por defecto para este tipo de soluciones es Nginx, ¿no? Entonces sí, básicamente lo que hicimos fue como mejorar su arquitectura de servidores para que pueda aguantar una cantidad ingente de visitantes, ¿no? y bueno, ¿tú cuál crees que debería ser el camino que debería seguir una persona al momento de meterse a tecnología, por ejemplo? O sea, ¿cuál fue tu camino y cuál crees que sería el camino más adecuado para hacer tecnología, pero no del campo, digamos, de académico, sino desde una persona que quiere emprender y aprender de tecnología? Ok, yo creo que eh, yo creo que lo primero, por lo menos desde mi experiencia, es empezar por lo menos viendo desde el punto de vista de aprender tecnología, es empezar a reconocer los procesos que haces. Ese primer paso yo creo que es súper importante porque cuando empiezas a ver los procesos que haces, te das cuenta de que hay algunos procesos que podrían automatizarse, Mm, ¿no? Y que no se automatizan. O sea, si tú estás en una computadora y estás haciendo 100 clics al día, probablemente estés haciendo algo mal, ¿no? No, pues no lo vamos a poner así, pero probablemente estés haciendo algo es que lo repetitivo, podría hacer un software, ¿no? Lo podría hacer un robot, para ponerlo así. un bot. Un bot, ¿no? Entonces, muchas veces vas a escuchar, ¿no? En oficinas de diferente tipo, procésame todo este Excel. Entonces tú tienes que revisar cada fila, etcétera, hacer una validación, etcétera. Para mí fue ese el inicio, ¿no? Cuando me empezaban a dar un conjunto de tareas súper repetitivas, lo que empecé a hacer fue aprender cómo automatizar esas tareas súper repetitivas. Entonces ahí es donde yo empecé a aprendí a programar en Python para no hacer esas tareas repetitivas, ¿no? Entonces si me pedían revisar un Excel de 10.000 filas, pues en lugar de hacerlo en, no sé, por ejemplo, tomarme 6 horas haciendo eso, me tomaba 3 horas haciendo el bot para que después el bot se encargue de hacer todos los clics aburridos, ¿no? Claro, claro. Y ese para mí yo creo que es el primer punto, ¿no? Para empezar en lo que es tecnología. Y después es ir perdiendo el miedo al código. El código puede ser un poco abrumador al inicio, eh, porque no lo entiendes, ¿no? Pero es igual, yo el código lo comparo con un idioma, ¿no? O sea, si tú estás aprendiendo a hablar alemán, pues vas a sentir ese mismo miedo
como cuando estuvieras aprendiendo a programar en JavaScript. En, ¿cómo se dice? El JavaScript vainilla, ¿no? Todavía Claro, para claro. ponerlo así un poco más comparado. Yo creo que el empezar a perder el miedo es algo súper importante. Y para terminar yo diría es el hacer. O sea, no limitarte a solamente planificar y quedarte en la planificación, sino en lanzarte a hacer lo que tú deseas hacer, ¿no? Yo diría que eso sería. ¿Tú prefieres, digamos, llevar un curso, aprender en YouTube o leer documentación? Me gusta mucho eh, ver en YouTube primero, antes de entrar a la documentación. Pero llevar un curso no es algo que me guste mucho hacer. Si es que es algo que lo tengo que hacer porque sé que de ahí voy a reducir la cantidad de horas que estoy en YouTube y revisando la documentación, pues sí lo hago. Pero no es mi herramienta de aprendizaje favorita. Ah, ok, ok, ok. Entonces tú siempre aprendiste por YouTube, Eh, no, ¿no? no, no siempre aprendí por YouTube, aprendí ¿Libros? Tal por vez. libros. Libros. Ah, ok, entonces también libros tipo de documentación, ¿no? Sí. Ah, ok, Sí, ok. pero como te digo, YouTube es como que el punto inicial, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, ¿cómo automatizar cosas en Python? Ok. Y entonces, te parece un video, lo ves y después dices, ok, puedo profundizar con esto. Y te vas y te descargas un libro. Entonces, es genial porque dices, claro, no buscas en español, no buscas en español, ¿no? Sino buscas en inglés, ¿no? Entonces, ¿cómo automatizar cosas en Python? Y te aparece un libro que se llama ¿Cómo automatizar las cosas aburridas con Python? Sí, ¿No? sí, sí. Entonces, es Sí. genial. Hay algunas cosas, por ejemplo, ¿cuáles son los 10 proyectos más terroríficos en Python? No sé, o sea, hay libros así. Sí, sí. Lo leía y me quedaba maleado, ¿no? Y bueno, ¿tú cómo ves el tema? Bueno, Python es open source. ¿Cómo ves el tema de las comunidades de open source? ¿Crees que siguen creciendo, se han estancado? Em, yo, mira, las comunidades, una vez, José Planas, que era miembro de la comunidad WordPress, me dijo, las comunidades son amigos, ¿no? Entonces, básicamente, detrás de las comunidades hay gente. Y por mucho tiempo, la gente que está detrás de las comunidades o que trabaja en las comunidades se mueve por motivación. ¿Amical? No solamente amical, eh, pero sí es una motivación no remunerada, ¿no? Ujú. Entonces hoy me voy a reunir con mis amigos y nos vamos a comer una pizza, ¿no? Que es así como lo intentamos llevar durante unos años, por lo menos la comunidad WordPress. Pero hay un momento en el que estos amigos pues empiezan a perder interés en ese tipo de reuniones. Eh, y es ahí donde un poco empiezan a caerse, ¿no? Las comunidades. Yo no sé cómo estarán las comunidades en Lima o Arequipa o Trujillo, donde por ejemplo estaban las comunidades de WordPress hace unos años, pero lo que sí siento aquí en Cusco es que hay muy pocas personas que están detrás empujando las comunidades, ¿no? Me parece que una de ellas eres tú, que estás empujando la comunidad GG Cusco, que me parece genial. Eh, pero, por ejemplo, no sabría decirte cuántas personas hay detrás, pero parece que hay muy pocas personas detrás, ¿no? Igual en la comunidad de WordPress. Y bueno, actualmente las comunidades están así, ¿no? En la ciudad. Ah, ok, ok. Entonces, ¿sí te gustaría primero un poco reactivar WordPress en Cusco, hacer eventos o quisieras que se dé eso naturalmente? No, sí, de hecho, una de las cosas, un tío en las que estoy trabajando eh, desde Plac es patrocinar la comunidad de WordPress. Pero también hay un tema de las otras tareas que quedan detrás, Sí. ¿no? Y es ahí donde, como digo, también estoy trabajando con Plac, porque básicamente lo que nos olvidamos de hacer son cosas que finalmente terminan perjudicando a la comunidad
hasta cierto punto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo súper sencillo. Cuando la gente que usa WordPress aquí en Perú no utiliza la traducción de español de Perú, Ah, ok, ok, ya te entendí. utiliza la traducción de español, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la gente hay un montón de gente en la comunidad de WordPress Perú, pero ¿cuánta gente está traduciendo el core y los plugins y los temas de WordPress al español Perú? Claro. ¿Entiendes? Eso es algo que, como te digo, queda vacío. Y eso es algo en lo que sí estamos, como te digo, en Plaga estamos trabajando para que la participación sea constante, ¿no? Sí, de hecho, hay planes en reactivar Plague, perdón, la comunidad de WordPress. Pero sí, me está tomando un poquito de tiempo porque es algo en lo que estoy trabajando yo personalmente, ¿no? Claro. Ah, ok. Y bueno, ¿qué mensaje te gustaría dejar, bueno, a todas las personas que quieren emprender y, bueno, quieren comenzar a aprender tal vez WordPress o tal vez tecnología? Yo lo que les diría es que no tengan miedo, que no tengan miedo de aprender algo que pueda estar fuera de su zona de confort. Porque finalmente, cuando empiezas a hacer algo chiquito como un hola mundo, ese algo chiquito ya es un gran paso, ¿verdad? Entonces, lo único que nos limita a hacer ese hola mundo en Python, en JavaScript, en lo que sea, es el miedo. Yo creo que es el perder el miedo. No importa, a mí no me importa que una persona tenga un background en contabilidad o en lo que sea. Lo que me importa es que pueda resolver ciertas cosas Resuelva problemas, con ¿no? la tecnología, ¿no? Y la persona que va a hacer eso es la persona que le ha perdido el miedo, ¿no? Y ese sería mi mensaje, que no tengan miedo a hacer cosas que estén más allá de su zona de confort. O si tienen miedo, igual que se lancen, ¿no? Sí, El claro. tema es que hagan. Sí, de hecho el tema es que lo hagan. Ya, bueno. Entonces, ¿y cómo ves el futuro de tu empresa? Creo que me dijiste que quieres participar en Startup Perú, ¿no? Sí, a ver, cuando estaba en IFU participamos en Startup Perú 8G Plus y ganamos. Eh, y bueno, como hace 8 meses ya no trabajo en IFU, sino trabajo en Plaque. Y cuando creé Plaque, creamos el producto mínimo viable en 2 meses. Porque uno aprende de sus errores y no crea el producto mínimo viable en un año, sino en menos tiempo. Rápido. ¿No? Y decidí postular a Startup Perú 10G. Pero claro, no terminaron seleccionándome por temas legales porque nuestro contrato con Startup Perú 8G todavía no había terminado. Ok. Entonces, ahí se me quedó porque sí, o sea, hay una primera selección de Los seleccionados, ¿no? emprendimientos. Sí, sí, sí. Y después pasan un filtro legal, Ajá, el filtro después legal. pasan otro filtro y después se hace las entrevistas y después terminan los seleccionados. Entonces sí me he quedado con el... Sí, hasta con la el- última fase. no, o sea, sí, Hasta la llega legal. la primera fase, Ah, ok. fase, ¿no? Llegamos a la primera fase. Ahora, cuando yo hice la postulación, no tenía ni pitch deck, Ah, ok. no tenía, o sea, no tenía nada de todo lo que me habían dicho en la preincubación y la incubación. Nos enfocamos en crear el MVP y en vender. Entonces dije, pucha, no tengo pitch deck, no sé qué decir. Ya, entonces hice un guión súper sencillo, hice la postulación. Pero claro, o sea, no sabía si pasábamos a la siguiente fase de las entrevistas, pues ahí recién tenía que empezar a crear mi pitch deck, ¿no? Entonces sí, dije, nada, no ganamos la 10G, pero sí nos tenemos que presentar a la siguiente cuando ya se cierre el contrato de la 8G Plus, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, de hecho, sí queremos entrar porque lo que hemos visto es que es una solución que ayuda, o sea, la solución, en Plug lo que buscamos es que sea una solución para todas las personas, ¿no? No buscamos que sea una solución solamente para las personas que saben desarrollar, que saben de infraestructura, que saben de servidores, no. Queremos que sea una solución para todas las personas que tengan este problema,
con sus e-commerce. O sea, no importa si tienes el conocimiento o no tienes el conocimiento. Plack está hecho para que sea súper sencillo gestionar Ok, una ok. aplicación web o un servidor cloud, ¿no? Ok, Oscar. Sí, de hecho, si queremos, vamos a postular a al siguiente Startup Perú y sí, el objetivo es ganarlo. Es ganar, sí o sí. Sí, pero Hay que tener una, apoyo, ¿no? También ahí va el tema del ecosistema de emprendimiento, ¿no? De sí, cuánto apoyo tienes, digamos, en tu región para que las ideas que son escalables puedan crecer. exacto. Porque, por ejemplo, cuando nos presentamos en iFu, nos presentamos con Kaman. Como te dije, mi ex socio es de Arequipa. Y claro, en Arequipa lo que es emprendimiento es bastante, o sea, está más desarrollado por todas las universidades. No solamente Sao Paulo. por la privada, sino también por la nacional. Y cuando yo hice la segunda postulación con Plac, eh, dije, ok, no voy a postular con ninguna incubadora, eh, Acreditada. o sea, no acreditada, sino no voy a postular con ninguna incubadora que no sea de Cusco, ¿no? O sea, quiero postular con una incubadora de Cusco. Ah, ok, ok. Entonces me puse a buscar y dije, no hay ninguna. Claro. O sea, no hay ninguna. La de la Andina, la de la UNSAC, no existen esas incubadoras. O bueno, existen dentro de la universidad, pero no están reconocidas por ProInnovate. Me parece que ahora la incubadora de la UNSAC está cambiando en eso y me parece que sí va a pasar a ser reconocida por ProInnovate. No lo sé todavía. Tengo que averiguar No, sí, con sí, los últimos cambios. ya está bien. Pero sí, como te digo, sí me gustaría participar con una incubadora local, porque yo creo que es un espacio no solamente para que te respalda, sino es un espacio para conocer otros emprendimientos, ¿no? Eh, y sí, de hecho, la siguiente postulación, si está inscrita Pacarina Huasi en el directorio de Proinnovates, sería con esa. Vamos a ver cómo Sí, sí nos te va. lanzas. Sí, Ya, Oscar, muchas gracias por la entrevista. no, gracias a ti.